Dios les bendiga, este es el pastor Percy Riley y vamos a estar hablando hoy sobre el tema, la evidencia de la doctrina de la elección en la Biblia. La naturaleza de la elección divina en la actividad creativa se establece en su propio carácter. Este es el acto incondicional basado en su sabiduría, omnisciencia y preeminencia, por lo cual Dios escoge a los individuos que Él desea usar, salvar y cumplir en su propósito. Tanto la elección de salvación como la elección para uso divino en cumplimiento de sus propósitos está basado en la soberanía de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9 versos 14 y 21. Dios como creador y dueño de todo participa de soberanía y basado en ello tiene el derecho de escoger a quien él, como ser supremo, desee. En su propio contexto, perdón, Dios había perdonado a Israel debido a que Moisés encontró favor ante los ojos de Dios. Basado en ello, el Señor le mostraría a Moisés, perdón, su gloria por la amistad que tenía Moisés con Dios. Sin embargo, la elección divina de las personas no era arbitraria, sino más bien estaba basada en la respuesta de la persona al llamado de Dios. Se puede considerar que era una colaboración de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Aun Dios, habiendo llamado a Moisés y a Israel incondicionalmente, se debe comprender que la elección divina está ajustada a su propia omnisciencia, preeminencia y sabiduría perfecta, no a la decisión humana, aunque ésta participe. Gloria al Señor. Se puede entender, y con razón, que la enseñanza de la elección soberana divina suscita objeciones, no por la doctrina en sí, sino por la falta de información de quien objeta. Basado en esa falta de información, las personas acusan a Dios de injusto. Eso incluye creyentes que ignoran de igual forma que llamar injusto a un ser perfecto en carácter y en esencia es una falta irreverente, basado en el concepto consecuente a la falta de información. Dicen que si Dios escoge a unos, condena el resto, que si Dios ya lo dispuso todo por adelantado, no hay nada que se pueda hacer tocante a ello. Entonces, según su criterio, Dios es injusto al condenar. Las escrituras niegan cualquier posibilidad de injusticia en Dios. Las escrituras nunca tratarán de diluir la infinita soberanía divina para el entendimiento de la perspectiva humana, corrupta y finita, a fin de hacerla aceptable. Notemos el argumento que comienza con una pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Eso anticipa la objeción a la doctrina de la elección soberana de Dios. La palabra injusticia del griego adikia significa maldad de adictos, la cual
se aplicaba para ilustrar una injusticia legal al decir que Dios es injusto y malvado. Esta pregunta estaba dirigida para responderse por sí sola con las mismas escrituras, historia y experiencia humana, oponiéndose directamente al concepto de un Dios arbitrario e injusto. Pablo comienza citando un pasaje de Éxodo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Esa es la respuesta a las acusaciones de que la doctrina de la elección soberana es incompatible e ilógica al citar el Antiguo Testamento. Como era de costumbre, está indicado claramente que Dios posee soberanía absoluta y elige libremente en su soberanía, omnisciencia y preeminencia a quienes se salvarán sin violar sus otros atributos divinos. Dios es quien determina quién o quiénes reciben misericordia de su parte. El Señor, en su conocimiento previo de todas las cosas, ve la actividad e intenciones y juzga como responsable, claramente al ver el contexto de la cita que Pablo expuso. La misericordia divina está dirigida a quienes cumplen sus condiciones. Las condiciones eran tener fe en Dios e inclinarse a sus estatutos de igual forma en la fe. Para tener un sano entendimiento de esta doctrina, es importante recordar que todo ser humano nace ya condenado. Como hablé, hermanos amados, anteriormente, toda persona queda condenada por su propio pecado, incredulidad voluntaria. Si los seres humanos fuesen dejados a la merced de sí mismos, la consecuencia inevitable sería que todos perecerían eternamente. Dios ejecuta su libre, su libre elección soberana al proclamar una invitación al Evangelio a toda criatura. Mediante esa invitación, Dios escoge a unos ya condenados para que sean objeto de su gracia y así la muestren a los demás, perdón. Esto no significa que Dios escoge arbitrariamente condenar a los otros. Ellos ya estaban condenados por imputación natural pecaminosa de la cabeza federal humana, Adán. Son condenados por rebeldes y por su rechazo a la misericordia divina en el Evangelio. Los escogidos pueden agradecer a Dios por su gracia y los perdidos no tienen a quien culpar fuera de sí mismos. Aquellos que afirman que Dios es arbitrario e injusto son los mismos que rechazan que son pecadores y evaden su responsabilidad moral ante Dios. La pregunta hecha para elaborar sus argumentos se contesta a sí misma. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios levantó a ese faraón en particular para demostrar su poder. Dios afirmó que el propósito era para que los egipcios sepan que yo soy el Dios de Israel. Dios mismo fue quien endureció el corazón malvado del faraón, pero no fue sino hasta el mismo faraón endureció su propio corazón con anticipación. En otras palabras, Dios lo elevó a él en conformidad a sus mismas decisiones para luego luchar en su contra. Dios, hermanos amados, conocía las decisiones del corazón duro del faraón de antemano, antes de ejecutar el juicio en su contra. Las escrituras afirman la soberanía de Dios como la responsabilidad humana, dando por hecho que Dios es lo suficientemente supremo en su soberanía para asegurar ambas cosas, haciendo que las decisiones humanas no puedan anular el cumplimiento de su palabra. La compasión y misericordia de Dios no se pueden ganar o merecer por parte del pecador. En consecuencia, se excluye por completo la salvación por obras. Dios acepta al pecador y le otorga su misericordia y gracia sobre la base, de la fe en Jesucristo. De no ser así, no hay misericordia alguna.
El destino final del ser humano no descansa en la fuerza de su voluntad ni en sus capacidades personales, sino única y exclusivamente en la misericordia de Dios. Hermanos, esta fue la primera parte de este video sobre la doctrina de la elección divina. Que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen muy buenas noches.